Jueces capítulo 2, seguimos con la serie Edificando un altar. Edificando un altar. Creo que hoy termino esta serie. En Jueces 2, 6 en adelante dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, escuche acá, ¿cuántos están conmigo hoy? Amén. Y toda aquella generación también fue reunido a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Levante sus manos conmigo. Padre, te adoramos. Te adoramos en esta mañana, Señor. Y te abrimos el corazón. Abrimos el corazón a tu palabra, porque queremos, Señor, que en tu palabra hay vida. En tu palabra está la verdad. Y nosotros en esta hora, Señor, estamos decidiendo tomar en cuenta lo que tú dices, Señor. Yo te pido que esta palabra llegue a cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estoy terminando esta serie porque nunca había hecho una serie y ahora me quedé queriendo hacer series. Pero todo bajo la dirección de Dios. Creo que la próxima serie que voy a hacer se llama La Batalla de la Mente. Creo. Pero en esta serie donde he hablado de edificar un altar y he explicado que algunos dicen aquí en la iglesia y en todas las iglesias, por ejemplo, el que se sube aquí tiene que estar santísimo. Y es verdad. Pero hay que entender lo que es ser santo. ¿Ve? Ser santo es una persona que tiene a Cristo en el corazón. Es una persona que creyó en su corazón y desde ese momento la sangre de Cristo lo limpió de pecado. Esa es la santidad. Ahora hay una santidad práctica de proceso, donde uno es transformado y uno empieza a vivir lo que dice Dios. ¿Ve? Entonces Dios dice que el pecado es pecado y que lo malo es malo. Y que si no hacemos las cosas bien, en algún momento nos vamos a dar cuenta que todo te va a salir choreto. Y que si nosotros no nos alineamos al Señor, en algún momento vas a pagar las consecuencias. Que si tú no haces la cosa como Dios demanda, después eso te va a pasar factura. Entonces, una de las cosas que yo le tengo más temor es a pecar. Y otra a una mala decisión. Tengo esos dos temores: pecar y una mala decisión.
Porque es como parecido. Cuando uno toma una mala decisión, después se ven las consecuencias. Porque no se consultó con el Señor. O sea, no se le pidió dirección a Dios. Y entonces esa mala decisión trajo consecuencias. En esta palabra que hoy voy a ministrar, trae una historia. Y es, leyendo la Biblia, habla de Josué. Pero para entender esto hay que leer la Biblia. Porque la pregunta sería, ¿de dónde apareció Josué? Y Josué estaba muriendo. Y estaba dejando de liderizar a Israel. Entonces hay que leer el libro de Josué. Pero antes de eso hay que leer el Pentateuco o la Torá, que son los libros de la ley, los 5 primeros libros. Y ver la historia de Israel, cómo empezó todo, de dónde salió Josué. Josué era compañero de Moisés. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, porque había levantado un libertador llamado Moisés, Josué era el que estaba al lado de Moisés. Y yo le dije a la iglesia que Moisés había cometido un error porque golpeó la peña. Y Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, debido a eso, a que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida y en la tierra prometida había que conquistar, Dios levanta entonces al que había estado con Moisés, que era Josué. Alguien dijo que, por ejemplo, si uno como pastor tiene que ir a otro lugar, tiene que ir a otra iglesia o fundar un ministerio, lo mejor es dejar a una persona que haya sido formada por el mismo pastor. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Dios escogió a Josué. ¿Ves? Porque Josué había sido formado por Moisés. Y la Biblia habla que Josué era fiel. O sea, Dios no es loco, Dios no es inventón. Dios es coherente. Y la persona que había sido fiel a Dios con Moisés fue la persona escogida. Y vemos que Josué es escogido para tener un liderazgo. Y eso es muy importante, el liderazgo. Por ejemplo, si vamos a ver, cada esposo es un líder. Un matrimonio, hay una esposa y un esposo. Y esa pareja hace un liderazgo. Y el liderazgo es importante. Un ejemplo. Yo escuché una historia de unos elefantes. Estaba un safari y había muchos elefantes. Y a alguien se le ocurrió la idea de vender todos los elefantes viejos. Y dejaron a los nuevos. Y bueno, empezaron las personas del safari a ver que parecía una jirafa muerta. ¿Ves? Después apareció otro animal muerto. ¿Y qué está pasando? Era que los elefantes jóvenes estaban matando a los otros animales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque los elefantes jóvenes se habían, ¿cómo se dice? Se habían rebelado, no sé, desenfocado. Entonces se reunieron los dueños del lugar y dijeron, ¿qué hacemos? Estos elefantes están matando a todos esos animales. Y uno de ellos dijo, vamos a hacer algo. Vamos a traer 2 de los elefantes viejos que sacamos. Y cuando los trajeron, los elefantes jóvenes volvieron a portarse bien. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, algo parecido pasaba en Israel. Murió Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea,
hubo liderazgo, pero hay algo que a mí, no sé, me hace pensar mucho y espero que a ti como padre y a ti si algún día te casas, que bueno, lo más seguro es que te cases, puedas tener en tu conciencia y en tu corazón. ¿Qué es esto? Que nuestros hijos necesitan liderazgo y un liderazgo basado en la palabra de Dios. Porque lo que me llama la atención es el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Entonces mira lo que dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Y a mí eso me preocupa mucho. Porque una de las cosas que quiero hacer con todo mi corazón es conocer a Dios. Conocer al Señor. Y darlo a conocer. Y creo que una de las tareas de los padres es dar a conocer al Señor a través de sus vidas. Y que las personas conozcan que tú eres cristiano de verdad. Y que las personas vean en ti una coherencia. Esa generación se levantó y ¿sabes qué hizo? Fue detrás de los Baales. No hubo liderazgo. Y en ese liderazgo que tenía Josué había una instrucción de Dios. Y es Josué capítulo 1 versículo 8. El Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Josué iba a enfrentar a 7 naciones blindadas. Y si él no asimila el consejo de Dios, ¿cuál fue el consejo de Dios? Medita la palabra. De día y de noche. ¿Por qué no le dijo ponte a orar? Y orar es importante. El otro día alguien me dijo, no, pastor, yo sí oro. Yo le pregunté, ¿pero lees la Biblia? Ah, no. Ese es un problema. Porque en la Biblia están los fundamentos. Están los principios de Dios. Y si usted se pone a escuchar, por cierto, yo estaba escuchando un testimonio de Marcos Witt. Yo estaba escuchando hoy a Marcos Witt. Marcos Witt es una leyenda. Y cuando yo lo estaba escuchando, yo sentí un respeto por él. Y sabes que hay personas en el mundo que le faltan el respeto a Marcos Witt y le dicen que es del diablo. Wow, qué tremendo. En la misma iglesia. Es tremendo eso. Yo lo estaba observando, él estaba ministrando en Bogotá, en la iglesia, el lugar de su presencia, bellísimo. Porque he estado escuchando, el otro día lo escuché en una entrevista, y él estaba diciendo que él un día fue a un lugar, a una administración, y estaba un joven ministrando. Él estaba hablando de ser un odre nuevo. ¿Ve? Y él estaba viendo al joven y él estaba impresionado con el joven. Y wow, cómo lo usa Dios. Marcos Witt es profeta también, porque lo vi ministrando proféticamente. Wow, Señor, este hombre Dios lo va a usar en esta generación. Una generación que se levanta. Pero eso lo sembró él. Marcos Witt. Y de repente el joven que estaba ministrando estaba así de frente a la persona, hizo así. Y Marcos Witt dijo, ay, me decepcionó. ¿Cómo le va a dar la espalda a la gente? Y Marcos Witt salió enluchado de ese lugar. ¿Y sabe quién estaba ministrando? Marcos Brunet. Y al final Marcos Witt se acercó a Marcos Brunet
Y él le dijo, ¿por qué hiciste eso? Porque Marcos Witt le dije, se me salió lo de viejo. Y Marcos Brunet le dijo, lo que pasa es que yo quería que los hermanos no me vieran a mí, sino que vieran al Señor. Y yo, wow. Y escuché otro testimonio de Marcos Witt, que a mí me ministra mucho eso. Él dijo que le entregaron las llaves de la ciudad. No sé dónde fue, en Miami, no sé. Le entrega las llaves de la ciudad y él va emocionado con la esposa. Mi amor, me entregaron las llaves de la ciudad. ¿Y sabe lo que hizo la esposa? Ah, qué bueno. Buscó la basura, le dijo, saca la basura. Wow, lo volvió a su lugar. Qué tremendo, ¿verdad? A mí esas cosas me ministran mucho. ¿Ve? Por cierto, después de Dios, la persona más importante en la tierra es la esposa. ¿Aló? Ahora ve. Estamos hablando de liderazgo. Josué era el líder. Y la Biblia dice que el hombre es cabeza. La palabra cabeza es líder. ¿Ve? Y de ese liderazgo va a depender que el hogar tenga edificación. Sea edificada la casa. Entonces ese liderazgo, junto con la esposa, hace que el hogar sea edificado a la luz de la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Primera de Corintios 11:3 habla de un orden. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Eso es lo importante. Que Cristo esté gobernando nuestra vida. La palabra cabeza para el varón significa el que gobierna, el que dirige. El líder de mi vida es Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Y el varón es cabeza de la mujer. Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué significa Dios la cabeza de Cristo? Porque Cristo es Dios. Cristo estaba allá en el Génesis. Por ejemplo, esa canción dice, con una corona de espinas me hiciste rey. Hay que orar. Por siempre. Esa canción no está bien. ¿Sabes por qué? Porque Jesús era rey ya. Era rey. ¿Eh? Era rey. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el rey del universo. Entonces, ¿por qué lo dice así en 1 Corintios 11:3? Porque Cristo, para darnos ejemplo a nosotros, estando en la tierra, se sometió a la voluntad de Dios Padre. O sea, Cristo en la tierra no hizo lo que le dio la gana. Hizo la voluntad del Padre. ¿Sí me entienden eso? En Efesios 5, 22 al 24, esta palabra le encanta a los hombres. Le encanta. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Esta palabra le gusta mucho al hombre, ¿verdad? Porque ahí habla de que los hombres aplauden. ¡Ay, aleluya! Pero hay un problema. Hay un problemita. Que la Biblia no termina ahí. Porque así como le habla a la mujer, ¿verdad? Y ahorita voy a explicar una cosa importante. Le habla al hombre. Y en el versículo 25 le habla al hombre y dice que el hombre ame a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Ahí es donde se cierra el serrucho. Se tranca.
Ahí es donde se tranca el serrucho, porque entonces uno tiene que aprender a amar a la esposa, no como uno quiera, sino como Dios dice. Y hermano, eso te va a costar la vida. Pastor, no, deme una palabra de prosperidad, pastor, que yo voy a volar. No, tienes que aprender a amar a tu esposa, como Dios dice. ¿Sí entiendes? Tienes que aprender a amar a la esposa. Y eso es un proceso que te va a costar la vida, que te va a costar todo. Porque vas a tener que tomar la cruz, vas a tener que negarte a ti mismo. ¿Ves? Vas a tener que renunciar a la obstinación, a la rebeldía, a la soberbia, al orgullo. Y a todo que tenga que ver con la naturaleza pecaminosa. Usted quiere obedecer a Dios. Lo primero que tiene que hacer es renunciar a la naturaleza pecaminosa. Tiene que renunciar al pecado. Si no, no va a poder. Tiene que renunciar al orgullo para poder perdonar. Tiene que renunciar a la obstinación para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos me entienden? Ahora mire. Yo copié esto y me pareció interesante, los tipos de amor. Porque yo digo, ¿cómo será ese amor que Dios le pide al esposo? El amor que ame a Cristo que ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo digo, concha, eso es como muy difícil. Pero esta definición me dio más claridad. Amor estorge. Amor natural, padres e hijos, amor entre hermanos. Ese es fácil. Mi esposa, por ejemplo, siempre me dice que su mamá, bueno, cuando mi esposa habla de su mamá, dice, bueno, yo digo, sí, mi amor, tu mamá es la mejor del mundo. Y mi familia, wow, espectacular, Neida. Todo, yo digo, sí son. Y mis sobrinas, sí, mami, son las mejores del mundo. Eso es bueno. Eso es bueno. Ese es el amor estorge. ¿Ves? Amor natural. Ahora hay otro tipo de amor. ¿Ves? Que es el amor fileo. Entre amigos, dar y recibir es condicional. Yo te doy, tú me das. 50% y 50%. A veces nosotros queremos practicar eso en el matrimonio. Si tú me das, yo te doy. ¿Ven? ¿Aló? Está el amor eros. ¡Wow! Amor romántico, sensual, sexual, carnal. Te amo porque me hace feliz. Y déjame decirle algo. Hace 1000 años yo estaba hablando con alguien y me estaba comentando algunas cosas. ¿Será que las digo? Y me decían, mire, pastor, yo no tengo problemas. Cuando cierro la puerta del cuarto con mi esposa, yo no tengo problemas. No dije nada, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema. El problema es cuando salimos del cuarto. Y empiezan las peleas. ¿Verdad? Claro, ese es el amor eros. ¿Eh? Allá afuera lo practican. Allá practican el amor estorge. Allá afuera practican el amor fileo. El problema es que cuando llegamos a Cristo hay que ir al amor de Dios. Y ese amor te va a costar la vida. ¡Pastor! Dígame otra cosa. Amor ágape. ¿Cómo es ese amor? Amor incondicional. Te amo y punto. El amor más importante, completo, dispuesto a sufrir, no depende de emociones. No depende de una emoción. No depende de ponerse bravo. No depende si te levantaste con el pie izquierdo, con el pie derecho. No depende de eso.
Depende de la palabra de Dios que sostiene el universo, gloria a Dios. Depende de las bases inconmovibles de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un matrimonio está en crisis? No se mueve porque lo sostiene el mismo Dios. ¿Cuántos entienden eso? Ahora mire esto. ¿Cuántos están conmigo? Mire esto. Aquí está Jesucristo y aquí está Pedro. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Acuérdense que predico rápido. Mire, Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, tú me has agapado. Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te fileo. Wow, qué confrontación. Pedro, tú me has agapado. Amor incondicional. Tú estás dispuesto a liderizar la iglesia y a sufrir por causa del evangelio. Tú me has agapado. Sí, Señor, yo te fileo. 50% es 50%. Yo doy si me dan. Y Jesucristo es cómico. Es cómico. Y por último le da el hastazo. Le dice: Pedro, tú me has agapado. Y Pedro le temblaron las paticas y dijo: Señor, tú lo sabes todo. Hay que orar bastante, ¿yo? Ese amor es el que le pide el Señor al esposo. Hay que orar bastante. Hay que orar de rodillas. Ahora hay una demanda sobre la esposa. Estoy hablando de edificar, porque en este caso estamos hablando que la pareja edifica un altar en el hogar. Que somos un altar para Dios. Yo soy un altar de Dios. Yo soy un templo del Dios vivo. Yo soy una piedra viva. Soy sacerdocio santo. ¿Cuántos me entienden eso? Entonces yo tengo que mostrar a Cristo con mi vida. Y eso me va a costar la vida. La vida. Si yo quiero ser un verdadero cristiano, y vas a tener que empezar a renunciar a todas esas cosas que van a ensuciar tu hogar. Y vas a tener que empezar a renunciar a ti mismo. Porque si no, no vas a mostrar a Cristo luz con tu vida. Y esto es para la esposa y para el esposo. Ay, que mi esposo, usted no sabe cómo es mi esposo, pastor. Él es un mundano. Gloria a Dios. Escúcheme, no es mundano. ¿Sabes qué dice la palabra? Que es santificado por medio de ti. Si tu esposo no ha llegado, la Biblia dice que la mujer creyente santifica al esposo. ¿Ve? Y bueno, que Dios nos ayude, amén. Primera de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas, real sacerdocio, somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo soy un sacerdote, usted es un sacerdote. Uno tiene la visión de la iglesia católica. Usted es un sacerdote de Dios. ¿Qué es un sacerdote? Primero, no sabemos realmente los significados. Y por ejemplo, yo no estoy ofendiendo a nadie. Y a alguien le pregunta, usted le pregunta a un católico, le dice, yo soy católico apostólico romano. Y le voy a decir una cosa, yo soy de Cristo. No somos de una organización. Somos comprados por la sangre del Cordero.
Somos comprados por la sangre de aquel que murió en el madero. ¿Cuántos me entienden? Y somos la luz de este mundo. Y somos la sal de esta tierra. Y somos embajadores de Dios. Y por medio de nosotros reconciliamos al mundo. Por eso debemos tener siempre la disposición de predicar el evangelio. Sacerdote, siervo personal del Señor, cuya vida gira en torno a Dios. Yo soy un sacerdote. Usted es un sacerdote. En el antiguo pacto, en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13, dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Está hablando de usted. Usted es un altar. Y ese fuego es el Espíritu Santo, que no lo puede apagar, que no puede perder su influencia, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces, versículo 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Que se apague depende de usted. Deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de meditar la palabra. Y se pierde el liderazgo que usted tiene en su comunidad. Usted no sabe que usted es un líder. Usted es un líder en su comunidad. Si usted va a la universidad, si usted va al liceo, usted es un líder y usted es un representante de Cristo en ese lugar. Y somos luz en la tierra. Amén. Génesis 7:1. Vamos a ver a Noé y vamos a hablar del altar familiar. Dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué vemos aquí? Que Noé no entró solo. El arca representa a la iglesia. El arca es la iglesia. Ahora, el arca también representa tu vida. Cuando tú construyes tu vida, tú estás construyendo un arca. Cuando estamos en una iglesia, es una arca que se construye, un lugar de salvación. Pero lo que me llama la atención es eso, que Noé no entró solo, entró con su familia. Y es muy importante, yo no sé si tú lo haces, pero hermano, yo cuando me arrodillo, bueno, yo tengo una colchoneta, yo me arrodillo, me acuesto, me siento. En el aposento alto, el día de Pentecostés, estaban sentados, no estaban arrodillados. Pero yo me arrodillo, me siento, me acuesto. Y ahí empiezo a orar por mi familia. Y empiezo un tour. Antes he adorado al Señor. He meditado la palabra y empiezo a orar, Señor. Empiezo por mi esposa. Señor, pongo en tus manos a mi esposa. ¿Verdad? Oro por ella. Después oro por Adrián y por Valentina. Después por Jonathan, por Bella. Después por Isaac. Ahí empiezo. Y empiezo a hacer una recorrida, mis hermanos, por la iglesia. Y el Espíritu Santo me empieza a colocar personas y empiezo a orar por esas personas. Y oro por mi familia. Mi familia, salvación. Entonces empiezo, Señor, mira, ya está Alberto, mi sobrina, Miki, señora Neida, Adriana, Fabián, Abril, mi suegra. ¿Ve? Esa es mi responsabilidad, de orar por mi familia. Noé estaba construyendo un arca, no para él solo, para su familia. Y Dios le dijo, entra en el arca tú y tu familia. ¿Ve? Y es importante tener esa visión de que salvemos la familia.
de que salvemos a las personas, porque nosotros reconciliamos al mundo con Dios. Yo al otro día, bueno, hace un tiempo, fui a un hogar. La persona donde fui, no, su esposo no es cristiano. Y llegó su esposo ahí al lugar. Yo empecé a hablar con él. Y la esposa, una mujer de Dios, pero su esposo no es creyente. Y bueno, ¿sabes qué pasó? Después de eso, me contó que ella estaba orando y su esposo llegó y se le arrodilló al lado y empezó a orar con ella. Y yo, wow, lo que hace el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el versículo 13 lo siguiente. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Entra Noé, sus 3 hijos, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Entonces vemos que entra la familia. No solamente los hijos de Noé, sino las esposas. ¿Ve? Eso es muy importante, tener esa visión de que yo no entro solo. ¿Ve? Pero hay algo muy importante, que Noé construyó el arca. Y uno va construyendo el arca. Uno lo va construyendo. Por cierto, alguien me dijo, no, pastor, yo no quiero ir a esa iglesia, pues eso son una bola de hipócritas. No, es que vi unas cosas ahí, pastor, que no me gustaron. Te voy a decir algo. En una familia, lo que voy a decir va a sonar feo. Va a sonar feo. Si usted está en su familia y un hijo se echa un viento. ¡Ay, qué cochino! ¡Fuera de mi casa! ¿Aló? ¿Aló? Entonces en esa arca estaban los animales haciendo pupú y orinando. Imagina el olor que tenía esa arca. Pero ¿sabe algo? Estaban lejos del juicio de Dios. Esa es la iglesia. ¿Ve? La iglesia es un filtro de Dios. La iglesia es una rueda del alfarero y ahí te está procesando. ¿Ve? Y en la iglesia, porque es muy fácil, con la mamá, con el papá, amor natural, amor estorge. Pero en la iglesia tienes que amar a un desconocido. Y quizás alguien se te sienta al lado y tiene un violín. ¿Aló? Y tienes que amarlo. Eso te va a costar la vida. Desarrollar el fruto del Espíritu te va a costar la vida. ¿Cuántos van entendiendo? ¿Sí? Todos entienden, amén. Entonces mira, hay una cosa que a mí me llama la atención, que se llama coherencia. Yo quiero transmitir coherencia. O sea, ¿cómo es eso? Yo estaba hablando con alguien, con una jovencita de la iglesia, y yo le estaba diciendo, wow, tu papá transmite que lo que piensa lo hace. Y eso es un cristiano. O sea, coherencia. Lo que yo pienso, soy, lo hago. ¿Ve? Y nosotros tenemos que transmitir esa coherencia. Que tu vida sea un reflejo de Dios en esta tierra. Y yo estaba, el otro día fui al fórum. Yo voy todos los días para el fórum. Casi todos me conocen en el fórum. Y yo llego, ¿no? Y sabes que la maleta, el carro, bueno,
Un pequeño error que cometí, que eché retroceso, se me olvidó que estaba el poste ahí y le di un trancazo al carro. Después Isabel le dio otro. Entonces el carro mío parece a Terminator en la parte de atrás. Sí se parece. Se parece a Terminator el bombillo, ¿no? Cuando el ojo le queda esperolado. Pero qué carrito tan bueno, amén. Y llego allá al foro y está una señora vigilante. Y me dice, ay señor, tenga cuidado que lo van a robar. Tienen la maleta abierta. Y digo, no. Sí, ¿y si se le mete un hombre ahí? Y digo, no importa. Yo estoy confiado en Dios. Wow, qué tremendo. Y le dije, ¿tú estás apartada del Señor? Y cambió la cara y dijo, sí. Y me dijo, yo estuve 19 años en el Señor. ¿Y sabes qué me dijo? Te digo. ¿Sabes qué me dijo? Pastor, Dios bendiga a todas las iglesias. Yo creo que todas son necesarias, hasta las conservadoras, todas. Yo no estoy criticando a nadie. Pero ella se congregaba en una iglesia conservadora. No estoy criticando, ojo. No estoy criticando. Entonces, en las iglesias conservadoras, las mujeres no se pueden maquillar. Y tienen que usar falda. Ella estaba ahí. Y la familia decía, parece una vieja. Tu esposo te va a dejar. Arréglate. Y ella me contó y me dijo, bueno, pero yo me sentía bien así, me dijo. Yo la estaba escuchando. Y resulta que su esposo la dejó. Y ella no fue más para la iglesia. Entonces yo le dije, mira, yo soy pastor. Y empecé a predicar, le dije, mira, bueno, puede haber una iglesia adecuada para ti. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, usted huele a pastor. Cuando me dijo así, yo dije, wow, qué responsabilidad. Pero también me preocupó mucho porque nosotros podemos matar a alguien. Podemos matarle la fe a una persona. Y es una gran responsabilidad de la iglesia edificar, construir. ¿Sí me entiende eso? ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, yo quiero lograr ser coherente en mi vida de cristiano. Y cónchale, no es fácil. Yo me imagino que ustedes también. ¿Cierto? Entonces, mire, en Mateo 7, 24 al 27, dice así. Y con esto casi que estoy terminando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa. La casa es usted. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero habla también del hombre insensato, que dice que, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino lluvia, río, viento, dio con ímpetu contra aquella casa y cayó. Esas no son nuestra vida. Si nuestra vida es edificada a la luz de la palabra, si realmente somos edificados como casa espiritual, nunca, bajo ninguna circunstancia vamos a caer. ¿Sabes por qué? Porque tu fe va a tener fundamentos. ¿Sabes por qué? Porque tu vida va a estar sólida bajo una posición donde nada ni nadie te puede hacer caer. ¿Ve? Ahora ve. Yo declaré, no sé si
si Aura Karina lo hizo, yo en mi agenda, yo hice una declaración. Por cierto, eso de las declaraciones se ha exagerado un poco y se ha abusado con eso. ¿Ve? Te declaro sano. Y si la persona se va a morir, uno no sabe, ¿verdad? Y se está metiendo con la soberanía de Dios. Aunque podemos declarar sano a una persona. Por ejemplo, fíjate, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Qué es eso? Una declaración. Entonces hay algo sano y hay un abuso. Hay una paternidad sana. ¿Cuál es la paternidad sana? De los pastores que llevan a la iglesia a Cristo. ¿Cuál es la paternidad no sana? De un pastor que lleva a la iglesia a él mismo. Como si la fuente es uno y es Cristo. ¿Sí me entiende eso? Entonces el pastor sano se aparta y dice, mira, Cristo. Mira a Cristo. Tengo una relación con Dios. Eso es lo que hace una iglesia sana. ¿Cuántos me entienden? Entonces yo declaré, primero, oigo la palabra de Dios y la aplico en mi vida. Segundo, soy prudente. Tercero, edifico sobre la roca de por vida. No sé si Aura Karina lo escribió. Ajá, yo declaré eso, ¿ves? Yo lo animo a que lo haga también. Que escriba. Oigo la palabra de Dios y la aplico a mi vida. Soy prudente, edifico sobre la roca de por vida. El otro día fue ayer. Yo estoy en la computadora, mi esposa está limpiando la casa. Mi esposa le gusta tener la casa limpiecita y mi esposa es experta en limpiar profundamente la casa. Profundamente. Y cambiar. Cambiar cosas. Lo único que yo le dije que no cambiara era la cama. Pero todo lo demás lo cambia. Para acá, para aquí, para allá, para acá. Cada semana, el mueble está de este lado. Después está del otro lado. Entonces, pero bueno, gloria a Dios, ya yo me acostumbré. Pero yo estoy en la computadora y un bombillo se quemó. Y mi esposa me dijo, papi, se quemó el bombillo. Yo puedo pensar, pero bueno, ¿cómo se le ocurre decirme, o es viernes de Semana Santa, que se me quemó el bombillo? Yo puedo pensar eso. ¿Aló? Yo puedo pensar eso. ¿Sí? Por eso yo creo que la próxima serie es la batalla de la mente. ¿Sabes qué pensé? Sí, mi amor, el lunes lo compro. Pero cónchale, no sabe que estoy aquí. ¿No? ¿Por qué? Yo decidí no pelear. ¿Cuántos me entienden eso? En 2 de Timoteo 2:23, para los que les gustan pelear. ¿Aló? No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amén. Vamos a cerrar con Lucas 6, 47 y 48. Es una palabra parecida. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Con esto termino. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Repita conmigo. Cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, diga conmigo inundación. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. La casa eres tú. La casa eres tú. Y al oír y hacer la palabra de Dios, hay principios dentro de ti. Hay fundamentos dentro de ti que hacen que cuando venga un problema, que cuando venga un río,
que cuando venga el viento, que cuando venga la lluvia, no te muevas. Está firme en un principio, en un fundamento de la palabra. Porque tu casa se está siendo edificada sobre la roca. La roca es Cristo. Tú pones los fundamentos encima. La roca simboliza la sana doctrina. La roca significa sano en la fe. Oh, pastor, es que yo lo que quiero es volar. Como fui a una iglesia y una hermana me dijo, pastor, cuando usted vuela. Yo dije, hermana, yo no vuelo. Yo no vuelo. Yo estoy aquí en la tierra. O escuché al pastor Pancracio Petronilo decir, ¿por qué Dios? Porque tiene que tener una expectativa de lo sobrenatural. Sí, hermano, yo anhelo ver milagros, sanidades, prodigios, liberaciones. Hermano, yo anhelo que en la iglesia haya tanta unción que entre un gato y se convierta. Anhelo eso. Aunque no sé si los gatos, creo que no se convierten porque no salen en la Biblia. Pero déjame decirle algo. La realidad es otra. La realidad es que el pecado es malo. La realidad es que el pecado es pecado. La realidad es esta: que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y eso es grave. Grave. Por eso, hermano, tengo aquí metido adentro de mí que mis hijos conozcan a Dios. Y eso va a depender de mí, de mi esposa. Que mis hijos conozcan al Señor. El altar familiar es importante. Que tú como sacerdote edifiques tu casa y sientes a tu familia en un tiempo de mesa y le digas la palabra de Dios. Y le empiezas a decir, tenga cuidado con esto. Y le digas a tu hijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y le puedes decir la verdad en su cara con amor. Porque una mala conversación, si usted es joven y usted está en la universidad o en el liceo y le empiezan a hablar de cosas y relaciones sexuales y esto por aquí y esto por allá, eso es una mala conversación que va a corromper la buena costumbre que es la palabra de Dios. Y bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos entienden eso? Hermano, tenemos que edificar nuestras casas. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Tu vida. El ejemplo. Ayer estaba con Isaac, o antier, yo no me acuerdo. O fue ayer. Y estaba hablando con él. Hermano, yo no agarré la Biblia. Debe decir la verdad, porque cuando los hijos tan grandes es diferente. Yo antes, hermano, yo compré Biblias y Biblias. Y véngase para acá. Y David, Goliat, vamos a caernos golpes los dos. Yo soy David, tú eres Goliat. y historias bíblicas y altar familiar, véngase para acá. Y ya después crecen y son leones. ¿Cuántos me entienden? Ya es otra cosa. Y es hablar con ellos. Es comprenderlos. Es otro nivel. Y yo le daba, Isaac, vamos a hablar pues. ¿Ve? Ajá, ¿cómo está la cosa? ¿Ve? Y de repente yo no voy directo a hablar con él, sino que yo me siento en las camas. Y digo, vamos a ver si me habla, digo yo. ¿Sí me entiende? Pero con una sola cosa en mi corazón, lo voy a aceptar y lo voy a amar. ¿Cuántos me entienden? ¿Ves? Yo te pregunto hoy, ¿estás edificando tu casa? Yo te pregunto hoy, ¿tienes hijos? ¿Estás modelando a Cristo? ¿Él es el modelo? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Sabes por qué? Porque no hubo liderazgo. Eso es grave, hermano. Y el líder eres tú. El que muestra a Cristo. El que muestra al Señor. ¿Cómo? Coherencia, pensamiento, acción. Pensamiento, transformación. Edificando sobre la roca. Y eso muestra una coherencia en la conducta.
Amén. Padre, te adoramos. Te adoramos, Jesús.